Saludos a todos. En esta ocasión nos queremos presentar el compresor Onyx 7000 refrigerado. Es igual que el 7000, es el mismo motor, los mismos pistones, las mismas capacidades de carga, lo único que este incorpora ya un radiador con su correspondiente depósito de agua y bombita incorporado para no tener que utilizar el cubo externo con agua, y además tiene en el manómetro un selector de parada para que pare a la potencia que nosotros deseamos. Os vamos a ir explicando pues cómo lo recibís, qué hay que hacer para la primera puesta a punto, que es muy sencillo, pero para que lo veáis. Vamos a ir viendo paso a paso qué hacer al recibir el compresor y cómo manejarlo para que os dure un montón de años. Cuando recibís el compresor, el 7000 refrigerado, pues tenéis aquí una hojita que está en chino y inglés de un poco el primer paso, que es fundamental, que es poner el aceite, que ahora os explicaremos, unas juntitas. Por aquí, por la parte de atrás, veréis una caja con accesorios, algunos cables, ahora iremos viendo. ¿Vale? Entonces, así es como recibís dentro de dos cajas el compresor. Vamos ahora a ver las piezas que nos vienen. Bien, esto es lo que encontramos en el compresor. Este es el cable de alimentación. Esto es un filtro de recambio que ahora os explicaremos también dónde va, para cambiar pues a cabo de unos meses o cuando necesitemos. Una bolsita con accesorios, donde está pues el tornillo para el purgador, juntas tóricas de recambio, lo mismo que unas juntas del pistón, y lo que os he comentado de una pequeña hoja explicativa del primer paso, que es llenar el aceite. Entonces, lo primero que tenéis que tener en cuenta es, el primer paso es colocar el aceite en el motor. Los compresores siempre, en el transporte, siempre van sin aceite. Entonces, aquí tenéis un tapón rojo que se saca, no va roscado, simplemente va a presión. Y entonces aquí nosotros meteríamos el aceite. El aceite puede ser, según recomendaciones del fabricante, un aceite de coche multigrado, un 5W40, o sea, un aceite multigrado sintético. Podría ser de alguna otra densidad, porque nuestro clima no es una prioridad que sea de una densidad concreta, pero cualquier aceite multigrado de calidad para coche nos valdría. El fabricante nos dice un 5W40, pues ese. Si os fijáis, cuando echamos el aceite, aquí tenemos una ventanita de señalización. La ventanita tiene un punto rojo, arriba está el dibujo que lo muestra. Entonces tenemos que ir echando el nivel de aceite hasta que el aceite quede justo por encima del punto rojo. Cuando ese nivel baje, por la mitad o incluso por abajo del punto rojo, es señal de que hay que volver a llenar el nivel de aceite para dejar hasta la parte de arriba del puntito rojo que está aquí en el centro de esta ventana de cristal. Una vez tenemos el depósito lleno, una de las cosas que encontramos en la bolsita de accesorios es el tapón. Es un tapón que viene con un sistema de respiración y simplemente va colocado con la mano. Aquí hay una junta tórica que tenemos que tener cuidado de que no se nos caiga, y apretar bien con la fuerza de la mano. Bien, ya tenemos el aceite colocado. Esto lo podemos desechar porque eso era un cartelito indicativo, pues para que nos llame la atención de que no se puede jamás poner en marcha si no hay aceite en el motor. Entonces ya tenemos el aceite. Vamos a ver ahora las indicaciones que tenemos aquí. Las indicaciones que tenemos y todos los mandos que tenemos en el compresor es el conector para la alimentación, un interruptor en caso de salto por sobretensión, calentamientos, como un pequeño interruptor, tiene que estar siempre pulsado. Esto es el encendido o apagado del sistema de refrigeración. Esto lo que hace es conectar la bomba que hace recircular el agua a través del motor para que vaya enfriando, para que vaya refrigerando. Y esto es el botón que enciende y apaga lo que es el propio motor del compresor. Entonces nosotros al operar siempre pondríamos en marcha primero el sistema de refrigeración, oímos que la bomba funciona y luego ya cuando lo tenemos todo preparado, conectado con la botella, encendemos el compresor.
Aquí nos marca la temperatura del sistema de refrigeración, la temperatura del motor. Entonces, no tiene por qué exceder nunca más de los 45 o 50 grados, pero bueno, eso dependerá también de si lo usamos en invierno, en verano, en exterior o interior. Y esto es el manómetro. Con este dial lo que hacemos es seleccionar a qué potencia queremos que pare el motor. Entonces, este motor, este compresor, tenía también parada al alcanzar una presión determinada. Eso no significa que tengamos que desatender el compresor. Aunque este compresor cargue botellas y a veces pueda estar pues 20 minutos o 40 minutos cargando, de verdad que es muy buena costumbre ponerse una alarma en el móvil cada 5, máximo 10 minutos para ir donde está el compresor y revisar que la temperatura está bien, que eso es indicativo de que el sistema de refrigeración funciona y de que no hay nada extraño y que todo va bien. Porque, bueno, son muchos bares de presión y tenemos que tener presente de que no lo podemos dejar desatendido. Imaginaros que falla el sistema de parada, o que va fugando, o que se rompe algún manguito del sistema de refrigeración y se sobrecalienta, pues claro, rompemos el compresor, porque si estamos 20 minutos sin atenderlo, pues puede cascar. Entonces, a mí me gusta siempre tener muy presente que eso está en marcha e ir viendo que todo funciona correctamente. Aquí hemos explicado los mandos y ya tenemos el aceite. ¿Qué hay que hacer en este modelo, que es el que tiene el radiador incorporado? Con un destornillador de Estrella, lo primero que hay que hacer, sale muy fácilmente y va muy suave, es quitar esta chapita y esta chapita, que son 5 tornillos por lado y lado. Ya hemos quitado los tornillos, simplemente levantamos. Hacemos lo mismo con esta otra. Y levantamos también esta tapa. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Pues en este costado de aquí tenemos el radiador, la bombita que mueve el circuito de agua y el depósito. Entonces, lo primero que hay que hacer, al igual que el aceite, es, quitando esta chapa, desenroscamos con la mano esta chapita y llenamos el depósito poco a poco para que se vaya distribuyendo el agua también por el radiador, más o menos hasta 2-3 centímetros al llegar arriba. ¿Con qué lo tenemos que llenar? Este compresor sí que el agua que nosotros echamos al radiador se va a quedar durante meses o incluso algún año. Conviene utilizar por lo menos agua destilada o agua refrigerante de los coches. Un anticongelante, porque son aguas pues, que no tienen nada de cal ni sales y no van a meter ni corrosionar el sistema del radiador. El sistema en que consiste en una bombita que coge el agua de abajo, la va empujando, la va pasando a través de los tubos por este pistón, por el otro, vuelve los tubos aquí, en la parte alta del radiador, un ventilador va refrigerando este paso de agua por el radiador y vuelve otra vez abajo para que la bomba lo coja. ¿Para qué os digo eso? Para que tengáis muy en cuenta de vez en cuando. No cuesta nada sacar esta chapita, que son 5 tornillos, que en 30 segundos está hecho, y revisar que todos los manguitos que están en buen estado, todas las conexiones, tanto del depósito, la bomba, como el de los pistones. Así nos aseguramos de que no hay ningún problema ni tendremos nunca ni una sorpresa. Entonces colocamos el agua y podemos poner el tapón. Un pelín así roscado. Y ya queda colocado. Ya tenemos el circuito de refrigeración. ¿Qué más nos encontramos? Una de las cosas que veréis en la bolsa de accesorios es esta llave y diréis, ¿esto para qué es? En este otro lado lo veréis. Vamos a quitar primero el latiguillo que viene por aquí metido. Este es el latiguillo de carga que ya lo podemos dejar fuera. O bien por aquí, o casi mejor porque tiene una posición más recta por este costado. Aquí lo que tenemos es un filtro de aire, que es este. Ya nos viene
de origen nos viene con un filtro. Lo que nos aconseja es que la de 6 meses lo cambiemos. Eso ya depende mucho del tipo de ambiente que tengamos, de la humedad y de las veces que utilicemos el compresor. Pero esta llave, ¿para qué sirve? Porque cuando yo quiero cambiar el filtro, hay que sacar este tapón, hay que desenroscar en este sentido y no hay ningún problema. El problema está que cuando yo quiera volver a atornillar, me va a girar esto, pero también me va a girar este tubo, que va en sentido contrario a las roscas normales. Entonces, para eso nos dan esta llave, para que yo pueda hacer fuerza en este lado y con la llave apretar bien el tapón. Esto simplemente es una llave para sujetar, aquí veréis que tiene unas ranulitas, este tubo, este cilindro, para sujetarlo bien a la hora de volver a enroscar el tapón este de arriba. Claro, esto tiene que estar todo muy bien sellado, porque aquí hay mucha presión y no puede haber ninguna fuga. Aquí hay un tapón con su junta, entonces lo abrimos y al cerrar tenemos que cerrar bien y hacer contrafuerza contra esta herramienta que nos dan. Y así cambiamos el filtro. Para eso es esta herramienta. Entonces ya lo tenemos todo preparado. Tenemos el aceite, el agua del refrigerador y el filtro, que no tenemos que hacer nada, pero hemos visto, si algún día queréis cambiarlo, cómo hay que hacerlo y para qué es esa llave. Entonces, la alimentación va aquí arriba, se conectaría al compresor y antes de ponerlo en marcha vamos a necesitar este tornillo con esta palometa que se atornilla aquí abajo, que es el tornillo para purgar toda la presión que quede en el latiguillo. Entonces nosotros pondríamos en marcha el compresor, determinaríamos a qué bares queremos que pare, puede ser 200, 250 o 300. Recordar que este compresor, al igual que el 7000, solo es para botellas de 7 litros, no se puede ni se debe cargar botellas de mayor tamaño, ni aunque sea a tramos ni haciendo paradas, porque nos cargamos el compresor. Siempre es mejor utilizarlo tal y como está diseñado, o incluso que trabaje sobrado, o sea, con botellas más pequeñas o directamente la carabina, no hay ningún problema. Claro, una carabina, un depósito de 200 centímetros cúbicos lo carga en un momento. Lo suyo es cargar las botellitas de 1 litro, de 3, de 4 o de 7. Empezamos seleccionando el nivel de bares al que queremos que pare, ponemos en funcionamiento el sistema de refrigeración, la temperatura nos va marcando la temperatura actual que hay, que ahora nos la marca, el circuito empieza a funcionar. La primera vez y antes de tapar la tapa tenemos que asegurarnos que el circuito, una vez empiece a funcionar, está todo bien. Incluso yo lo que aconsejo es pararlo para que cuando quede todo estabilizado vemos qué nivel de agua hay. No sea que al principio, por burbujas o acumulaciones de aire, el circuito no se haya llenado bien. Entonces no nos cuesta nada, antes de empezar a cargar, poner en marcha el circuito para recircular toda el agua y asegurarnos de que el circuito está lleno. Hemos asegurado que esto está bien, conectamos el circuito del refrigerador, conectamos el compresor. Bueno, antes de conectar el compresor tenemos que poner aquí pues, el conector para la botella, cerrar bien el purgador, el que acabamos de poner, lo cerramos bien y ahora ya conectamos el compresor y empieza a cargar. Cuando llega la presión, él solo paramos. El sistema de refrigeración lo podemos dejar un poquito circulando si vemos que tiene una temperatura elevada, pero de todas formas, esté el circuito de agua encendido o no, podemos ya abrir el purgador, se escapa toda la presión que tiene acumulada el latiguillo, podemos desconectar ya la botella o lo que estemos cargando. No está de más luego encender otra vez el compresor para que los restos de humedad que van quedando por la alta presión salgan un poco más y ya paramos y dejamos ya el purgador abierto para la siguiente vez que queramos cargar en nuestra botella. Entonces con todo esto creo que ya os hemos explicado los pasos fundamentales y el manejo del compresor para que lo hagáis correctamente y además lo podáis utilizar durante un montón de años. Si tenéis dudas o comentarios, lógicamente lo podéis hacer debajo en este vídeo o a través de nuestra web www.arcea.es o llamándonos directamente. Ya sabéis que todo esto lo podéis encontrar en todas las armerías o webs especializadas en tiro o en caza en toda España y Portugal.
En nuestra web, que debajo de este vídeo aparecerá también el link para que veáis el precio, está la información, está el precio a lo que lo podéis comprar en cualquier lado. Si tenéis, ya os digo, cualquier otra duda o cualquier comentario o sugerencia, estamos encantados de que nos digáis vuestras ideas o vuestras consultas. Un saludo a todos y nos vemos en un siguiente vídeo.